pues vamos a empezar este segundo estudio del libro de Romanos con la serie La revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio, y especialmente para grupos pequeños. Y a propósito, un saludo para los grupos pequeños de nuestra iglesia, 6 o 7 grupos que se reúnen alrededor allí en algunas colonias en la ciudad de Saltillo. Un saludo para ustedes. Ojalá que esté siendo de edificación esta serie. Muy bien, vamos entonces a ver en este segundo estudio. Yo le di como título una radiografía de mi vida al margen de la justicia de Dios. Es decir, cómo es mi vida, como si fuera una radiografía, pero separado o aparte de lo que es la justicia de Dios, que es el tema que estamos viendo. Entonces, hay una corriente de pensamiento en el que dicen que cuando vayas a hablar de Dios, no se debiera empezar a hablar con malas noticias, es decir, esto que representa el pecado. Por ejemplo, que es mejor hablarles de la bondad, de la esperanza de Dios. Bueno, no estoy tan seguro de eso. Si tomamos la analogía de una enfermedad grave, es muy importante reconocer en primer lugar el problema. Aunque no es agradable y a nadie le gusta, debemos de empezar primero con la situación problemática para luego buscar y encontrar una solución. Creo que así es al hablar de Dios. Aunque no es agradable hablar del pecado, es necesario saber que estamos en una condición de haber errado al blanco, que así nacimos, que así pensamos y que por lo tanto actuamos de esa manera. Después de todo, es lo que Dios nos hace saber a través de la estructura de este libro de Romanos. Si has seguido la serie, te darás cuenta de que hemos estado hablando desde el capítulo 1 y del versículo 18, pasando por este pasaje que vamos a ver, que es Romanos 3, versículos del 9 al 18, y luego terminando con el capítulo 3, versículos 19 y 20, hemos estado hablando de malas noticias. Así empieza la estructura de este libro, así empieza Dios a manejar la situación de lo enfermos que estamos, espiritualmente hablando. Si vamos a hablar de la bondad, de la esperanza, de las buenas noticias acerca de Dios, y por supuesto, sí vamos a hablar de ello, creo que debemos empezar con las malas noticias de lo que somos. Hablando del parecido con una enfermedad, ¿qué te hace ir al médico? No sé cómo sea en cada caso, pero por lo que he visto es que a los hombres, generalmente, la mayoría tenemos la mala costumbre de no ir al médico hasta que ya no podemos soportar un dolor. No sé si estés de acuerdo conmigo. Si tu esposo o tu papá o tu hijo te dicen, vamos con el doctor, hijo, vamos con el doctor, hija, vamos al doctor, es que hay un problema serio y que ya no aguanta más y no lo soporta. Vas al médico, el doctor te intuye la situación, el problema, pero para estar más seguro, te va a sacar una radiografía o una resonancia para saber más exactamente el problema y una vez seguro, diagnosticar la situación y proceder a un tratamiento. Una vez detectado el problema, te dice, qué bueno que viniste a tiempo. Hay solución. Todavía se puede resolver el problema. Creo que así es con Dios. ¿Qué tan mal estamos frente a Dios? No estoy preguntando si te sientes o cómo te sientes espiritualmente, tampoco si comparado con otro individuo te sientes mejor persona. La pregunta es, ¿puedes o podemos sacar una radiografía espiritual para saber cómo estamos en ese aspecto? Los versículos que vamos a leer a continuación muestran como
rayos, como unos rayos X, el estado de salud espiritual del hombre. Entonces, acompáñanos. Hoy vamos a ver una radiografía espiritual de mi vida al margen de la justicia de Dios, y va a estar basado en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 18. Si me acompañas, vamos a leer esta porción. Y vamos a leer los versículos del 9 al 18, dice de esta manera. ¿Qué pues? Estoy leyendo la Reina Valera actualizada, la 2015. Dice el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Está hablando de relación de judíos hacia las demás naciones. Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el pasaje que estamos viendo y vamos a dividirlo en tres partes. En primer lugar, vamos a ver nuestra condición legal delante de Dios. Dice los versículos 9 y 10 que ya hemos leído. ¿Qué pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles diciendo que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Hay alguna ventaja, dice el pasaje, entre el judío y los demás pueblos en relación a su culpabilidad delante de Dios? La respuesta es categórica. No, dice Dios a través de Pablo. En ese aspecto, todos somos culpables. El término pecado tiene la idea de errar el blanco. Es decir, cuando tú estás mandando una flecha hacia un blanco y fallas. Nuestra meta en el jardín del Edén era pensar como Dios, tener la mente de Cristo, pensar en lo bueno, lo justo, lo amable, lo verdadero. En ese aspecto, todos somos culpables, todos hemos fallado, hemos errado el blanco. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta es la mala noticia. Mi condición legal delante de Dios es aparecer como culpable. Es decir, en otras palabras, esclavizados y dominados por el pecado, dice el pasaje. La buena noticia, amigos, hermanos, es que hay una solución a esta condición natural de haber errado el blanco. Podemos aparecer como justos delante de Dios. Eso es lo que nos dice estos dos versículos 9 y 10. Esta condición, esta situación legal en un juicio delante de Dios. En los versículos 11 y 12 podemos ver lo que sigue como consecuencia o resultado de ese problema de raíz, de esa condición legal. La primera manifestación o resultado del pecado es que nuestro entendimiento ha perdido el rumbo. Y ese es el segundo punto que vamos a ver. Nuestra situación mental. Dicen los versículos 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es Dios en el Antiguo Testamento que está hablando allí en los Salmos. Esa es la forma de pensar de Dios sobre cada uno de nosotros. Si somos honestos, esa es lo que diría una radiografía espiritual de nuestras vidas. No buscamos a Dios. A menos que Dios nos llame la atención, que capte nuestra atención, no le buscaríamos por nuestras propias intenciones, por nosotros mismos. Mira lo que dice el Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han hecho cosas abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2 de este Salmo,
14, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Eso es el resumen que Dios hace del ser humano, de ti y de mí. Vamos al pasaje de Job, capítulo 21, versículo 14. Ahora en otro libro, Dios muestra su parecer en cuanto a la condición espiritual del hombre. Luego dicen a Dios: apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus pecados. Eso es lo que decimos. A lo mejor no lo decimos con nuestras palabras, pero con nuestra forma de pensar y con nuestros caminos, nuestro accionar, nuestra conducta, es lo que estamos haciendo y diciendo. Le estamos diciendo a Dios: apártate de mí, no quiero el conocimiento de tus caminos. Mira a dónde nos ha llevado este rechazo a Dios. ¿Has visto la situación del mundo? ¿Has visto condiciones en el ser humano como la hipocresía, como la mentira, como el temor, el resentimiento? ¿Has visto a la gente llena de rencor, de egoísmo, de descontrol en el aspecto sexual? Y mira cómo hemos tratado de buscar soluciones a través de tantas cosas, a través de nuestra historia como seres humanos, la política, la educación, la cultura y hasta en la ciencia hemos tratado de buscar respuestas para mejorar, para hacer mejoras, para hacer reformas. Hemos avanzado, pero ¿te has dado cuenta que nuestro carácter sigue dañado? A lo mejor tú has hecho intentos por mejorar tu forma de pensar o cómo reaccionar, pero te has dado cuenta que estos intentos han sido inútiles. Tal vez sea porque no has buscado en el lugar y la persona correcta. Ese lugar es la Biblia y esa persona es Dios. Esa es nuestra situación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Ahora, lo que vamos a ver como un punto número 3, en los versículos del 13 al 18 de Romanos 3, es esa tendencia natural a actuar de una manera siempre o casi siempre incorrecta, surgida de una raíz que está ya distorsionada. Nuestra inclinación natural. Hemos visto nuestra condición legal, nuestra situación mental y ahora vamos a ver nuestra inclinación natural. Si no resolvemos el problema, mira hacia dónde nos conduce nuestra inclinación natural. Es decir, si no resolvemos nuestra condición legal, nuestra forma de pensar, mira hasta dónde nos va a llevar nuestra tendencia natural a una conducta. Dice los versículos 13 y 14, sigo leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice el versículo 13 del capítulo 3, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpientes debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y amargura. Se escucha esa conducta o esa inclinación natural en lo que decimos. La naturaleza del pecado. El pecado no es algo que yo hago, también es algo que yo soy. Tú o yo no somos mentirosos porque decimos una mentira. Decimos una mentira porque somos mentirosos. Esa es nuestra raíz, ese es nuestro origen. De ahí nuestra tendencia natural de lo que decimos. En una situación así, sin Dios, lo que soy, lo que pienso o lo que digo o lo que veo y aún mis metas y mis objetivos, todo está corrompido por el pecado y se va a manifestar en mi conducta. Se ve también en nuestros caminos esa tendencia. Mira lo que dicen los versículos 15 al 17. Seguimos leyendo Romanos capítulo 3. Sus pies son veloces para derramar sangre. Está hablando en general del ser humano en esa condición y con esa forma de pensar y con esa tendencia. Versículo 16. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. Y se refleja de esa manera, en la manera en que nosotros caminamos.
nos conducimos en esta vida. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes que también se refleja en lo que vemos, lo que observamos? Usar tus palabras para herir, chismear, para lastimar. ¿Andas por esta vida deseando el mal a otros? ¿Usas tus ojos para satisfacer solamente tus deseos egoístas, sensuales, de lujuria o de lascivia? El pecado, amigos, no hay duda. El resultado es que deja un rastro de dolor y de sufrimiento. Piénsalo. Cuando ofendes, cuando deseas lo peor a alguien, cuando te vas por el camino equivocado, cuando traicionas una amistad, cuando eres infiel, lastimas a alguien. Cada forma, cada expresión de pecado va a dejar ese rastro de dolor a la gente que estimas, a la gente que te rodea. Pero ¿sabes a quién le duele más? Le duele más a Dios. Entonces, es importante entender que a quien más le duele y a quien más ofendemos cuando nosotros pecamos es a Dios. ¿Te ha tocado, o a lo mejor tú y yo somos parte también de esto, te ha tocado ver el dolor de un papá o de una mamá o de ambos cuando sus hijos fallan, cuando por alguna razón o alguna circunstancia, que puede ser que los padres también somos culpables, no cumplen con lo que se espera de ellos? Cuando su hijo o su hija están luchando y batallando para salir de alguna condición que los tiene atrapados, que los tiene atados, que puede ser cualquier cosa, desde aquellas cosas que se reflejan y se notan como las drogas, el alcohol, el temperamento, el sexo ilícito, pornografía, hasta aquellas cosas internas que a veces no se notan como la amargura o el resentimiento o la envidia. Ahora, piensa en Dios como Padre y tú como su Hijo y toma esta resolución y hazla tuya. La resolución es esta: no quiero hacer llorar a Dios por mi forma de pensar, por mi forma de ser, por mi pecado, por mis decisiones, por mi forma de actuar, por mi forma de pensar. Entonces, yo te sugiero que realices un autoexamen y revises tu condición espiritual teniendo como base lo que hemos visto en este estudio. La buena noticia es que si te acercas a Dios con este autoexamen de tu estado espiritual, reconoces quién eres y le dices que quieres cambiar tu forma de ser y de pensar, la respuesta que vas a escuchar de Él como un buen médico es: gracias, hijo. Qué bueno que viniste a tiempo. Hay una solución y hay una respuesta. Y la respuesta es el Evangelio. Así terminamos este segundo estudio de esta nueva serie del libro de Romanos y espero que nos sigas acompañando. Hasta la próxima ocasión. Que Dios te bendiga.